están en pésimas condiciones. Ahí es donde nuestros hijos hacen el ejercicio de educación física. Aquí están los niños haciendo el ejercicio de educación física. Ha habido varios accidentes y no... Es más, con decirles que ha habido accidentes, ha habido niños con huesos rotos y no nos mandan una ambulancia. Así está la situación de que no sé cuál es el problema hacia la escuela, que no nos mandan ni una ambulancia. Una niña la otra vez se desmayó, le dio ataques epilépticos, se pegó en la cabeza, estaba desmayada y el director por sus propios medios tuvo que mandar a la niña aquí a canalizarla a la clínica 11 del Seguro Social, porque la Cruz Roja nunca llegó. Habló al 066, habló directamente a Cruz Roja y le dijeron que no había unidades. Entonces, ¿de qué se trata? Son nuestros hijos. Estamos pidiendo pues seguridad para nuestros hijos por parte de afuera, ¿no? Porque desgraciadamente la escuela siempre se ha catalogado como que está en un barrio de bandas, está en un barrio... nuestros hijos siempre se han catalogado como bandas, pero no es cierto. Nuestros hijos van a estudiar. En todas las escuelas hay niños buenos y niños malos, ¿no? Pero si ustedes van a ver a nuestro director, a partir de que entró nuestro director, el maestro Jorge Fuentes Álvarez, la escuela ha subido mucho de nivel. Él se ha preocupado por la educación de nuestros hijos, nos ha apoyado tanto a sociedad como a los niños, y mandó a poner bandas, mandó a poner circuito cerrado de cámaras adentro de la escuela y afuera en la puerta, pero pues no podemos abarcar más. Pero hay pandillas, hay robos o cuáles. Hay pandillas, hay robos, han asaltado a nuestros hijos, les han quitado hasta los zapatos. ¿Ya hicieron solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública? Ya hicimos solicitud de seguridad pública, ya hicimos al licenciado Javier Duarte de Ochoa, no obtenemos respuesta. ¿Desde cuándo están ustedes haciendo esta solicitud? Desde el 2010, señor, y esta es la hora que no recibimos ni siquiera una lata de pintura a la escuela, es más, ni bancas para nuestros hijos. Sí, en el 2010 se le pidió el domo al señor Duarte de Ochoa, mandó a hacerlo, según mandó a hacer espacios educativos, pero está en pésimas condiciones. No hay luz, los niños de la tarde tienen que hacer educación física ahí por las inclemencias del tiempo, porque es el único lugar techado que tenemos, y pues los niños se caen con el lodo, se mojan. Vieran de ver los tenis de nuestros hijos, están terribles. ¿Tienen pensado hacer alguna manifestación? Claro que sí, señor. Si con esta conferencia de prensa nosotros no obtenemos nada, vamos a tomar la calle, ¿sí? Vamos a tomar la calle, vamos a tomar la escuela, y si esto no obtenemos otra cosa, entonces vamos a tomar otras medidas, porque tenemos que ser escuchadas. ¿Saben en cuánto saldría terminar la obra? ¿Tienen el presupuesto de espacio? No, porque Espacio Educativo no nos da respuesta de nada. Nada más nos sellan y nos firman de recibido y no nos dicen ni si van a terminar ni no van a terminar. ¿El director les está apoyando en esta situación? Claro que sí, señor.